En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Muchas personas se acercan a mí y luego me preguntan: Padre, tengo un problema y no sé cómo resolverlo. Me refiero sobre todo a esos problemas cuando es con uno de los hijos, con un hermano, con el cónyuge. Y yo lo que les digo: en primer lugar, ora. Pon a tu ser querido ante la presencia de Dios. En segundo lugar, dialoga. Qué importante es el diálogo para poder solucionar problemas. Veamos cómo lo hacía el Señor Jesús. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigo, ¿cómo disfruto estar en la escuela de San Marcos y cómo disfruto vivir este camino contigo? Porque fíjate que vamos aprendiendo del Señor Jesús. En ese seguirlo a Él, vamos aprendiendo a cómo pensar, a cómo perdonar, a cómo dialogar. Ese es el tema del día de hoy. A cómo ser mejor, a cómo ser feliz, cómo ser solidario, cómo trabajar en equipo. Son algunos de los temas que hemos venido viendo. Cómo ser paciente con uno mismo y ser paciente con los demás. Cómo cumplir la palabra de Dios, pero al mismo tiempo verla con nuevos ojos, podríamos decir, de una nueva manera. Yo les digo, pensamiento crítico. Pero cómo esto me genera salud emocional, cómo desarrolla mi inteligencia emocional, cómo hace que efectivamente yo pueda tener resiliencia, cómo pueda superar problemas y dificultades y no darme por vencido, cómo pueda ser feliz yo. Fíjate, utilizo estas palabras de los tiempos de hoy porque no hay nada nuevo bajo el sol y cualquier cosa que nosotros quisiéramos buscar lo vamos a encontrar, sobre todo en la dimensión humana, lo vamos a encontrar en Cristo. Es que Él es el camino, la verdad y la vida. Y hoy precisamente nos enseña a dialogar. Incluso, fíjate, esta pedagogía del Señor Jesús, hay una enseñanza que Él les quiere dar a sus apóstoles. Les quiere hablar de que es necesario que para manifestar cuánto nos ama y cuánto los ama a ellos, Él tenga que morir en la cruz. Pero ¿cómo lo comienza? Haciéndoles una pregunta, enseñándoles a pensar, enseñándoles a dialogar. Ya ellos y nosotros hemos vivido pues todo un proceso de discipulado. La pregunta que le hace el Señor Jesús a sus discípulos te la hace a ti. Bueno, ¿y tú qué dices? ¿Qué has oído? ¿Qué te dicen que es el Señor Jesús? Bueno, pues algunos te van a decir que no existió, otros te van a decir que les aburre, otros te van a decir que no van a la misa, en fin, te dirán cualquier cosa. Bueno, pues el Señor Jesús les pregunta, porque y ustedes que ya han visto cómo he multiplicado los panes, cómo he devuelto la voz a los mudos, a los sordos los he hecho oír, a los ciegos ahora ven. Ustedes que han visto esas multiplicaciones de los panes, ustedes que han trabajado conmigo, bueno, ustedes que dicen que soy yo. Pues
ellos están maravillados, ven un hombre extraordinario, no saben de dónde le viene este poder, porque entramos en el misterio de la fe, ¿eh? No crean que ellos vivían diciendo, Él es Dios. No, no, no. Lo conocerán y reconocerán como Dios una vez que el Señor Jesús muere y resucita. Pero entonces Pedro, en ese diálogo, va a responder diciendo, tú eres el Mesías. Esta es una expresión bíblica, tú eres el Mesías. Y bueno, el Señor Jesús va a felicitar a Pedro. Y entonces ahora sí, después de que tiene una pregunta, que tiene una respuesta, que han dialogado, Él ha preparado un ambiente como para poder hablar de su pasión. Y Pedro, que se sentía contento y orgulloso porque le habían puesto, diríamos, estrellita, pues va a apartar al Señor Jesús. Fíjense, hasta se siente con derecho de corregirle la plana a Dios, ¿eh? Como tú y yo, de repente que decimos, Señor, Señor, mira, está bien que las cosas así sean, pero yo quiero que sean de esta manera. En fin, pues Pedro recibirá esta palabra que es muy fuerte, ¿eh? Apártate de mí, Satanás. Sí, como para que Pedro se cimbrara, ¿eh? Pero en los hechos, ¿el Señor Jesús rechazó a Pedro? No, lo mantuvo en el grupo. Incluso no solamente no lo rechaza ahora, lo mantiene en el grupo aun cuando lo traiciona. Y no solamente lo mantiene en el grupo, sino que aquello que le había dicho, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el Señor es fiel a su palabra. Pensemos en la familia, pensemos en qué importante es dialogar. ¿Qué tanto dialogas en casa? ¿Qué tanta calidad tiene el diálogo en tu familia? Y luego, por otro lado, cuando alguien te molesta, ¿eres de los que le dejan de hablar? Podríamos decir, lo matas con el silencio, lo alejas de ti. Porque si así haces, el Señor Jesús no hace eso, ¿eh? El amor de Dios es un amor incondicional. Por eso, imagínate lo que es el de poder decir, Jesús te ama incondicionalmente. Cuenta el número de letras de esta palabra. Luego, si quieres por el mensaje, me dices cuántas palabras tiene incondicionalmente, porque así te ama Dios. Porque tú, Señor, así amas. Así te ama a ti, querido amigo del Señor, incondicionalmente. Cuenta las letras, espero tu respuesta. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén.